Buen día, espero te encuentres muy bien y que hoy sea un día en el cual, en medio de toda la situación, podamos disfrutar del amor de Dios, de sus bondades, de su misericordia, de su gracia, de todo lo que Él tiene para nuestras vidas. Hoy es un buen día para poder reflexionar respecto a lo que estamos viviendo y de cómo en medio de toda esta situación debemos de tener mentes transformadas a lo que Dios realmente está diciendo. En este mes vamos a estar escuchando mensajes respecto a una mente transformada. Cuán importante es que nuestras mentes sean transformadas por el Espíritu de Dios, por su palabra, por la verdad que Él representa. Y hoy vamos a iniciar con algunos pasos prácticos de cómo podemos renovar nuestra mente. Pero ¿por qué renovar nuestra mente? Como lo hemos estado viviendo en relación a lo del COVID-19, nuestra mente, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar ha cambiado. No sé si a ti te pasa, pero muchas cosas ahora cambiaron. Por ejemplo, el saludo, por ejemplo, el distanciamiento social, las reuniones, todo eso nos ha cambiado la forma de pensar y de vivir. Cuando ves a alguien ya no corres a darle la mano, ¿verdad? Sino que ya sabes que de lejitos lo tienes que saludar. O por ejemplo, yo ayer se me cayó una chuchería, ¿verdad?, al suelo, y seamos honestos, al menos yo alguna vez lo hice. Pues yo venía y decía 3 segundos, lo recogía y me lo comía. Pero ahora cuando lo vi tirado ahí dije, COVID-19, ¿verdad? Entonces tuve que agarrarlo y tirarlo a la basura porque ya cambió mi forma de pensar. Mi forma de pensar antes era, le doy una sopladita y me lo como. Ahora pienso en el COVID-19. Pero tenemos que tener cuidado que todo lo que está sucediendo no cambie la esencia de lo que Dios realmente nos ha llamado a ser. Y esto es ser sus hijos. Hoy vamos a estar hablando algo respecto a lo que dice Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Es bien importante que tú entiendas que lo que tú piensas se refleja o se manifiesta en tu actuar diario. Lo que está en tu mente refleja la forma en que tú vives constantemente. Cuando tú entiendes de que debes de tomar agua limpia, por ejemplo, en algún momento de tu vida, porque todos en algún momento como que hicimos esa transición de dejar de tomar agua del chorro, ¿verdad? Porque nosotros no le teníamos miedo a nada y luego dijimos, no, hay que filtrarla, hay que tomar agua limpia. Hay un momento de transición donde tu forma de pensar cambió, pero no fue que solo cambiaste tu accionar, sino que tu mente tuvo que cambiar algo que ya estaba instalado en ti. Y de la misma manera estamos en un tiempo donde debemos de tener mucho cuidado de que nuestra mente sea transformada, no a lo que está diciendo este mundo, sino a lo que Dios está diciendo. Y porque diría yo, traduciendo un poquito este versículo de Proverbios 23:7, yo diría, porque como son tus convicciones, así actúas. En lo que tú crees, así vas a actuar. Si tú en tu mente crees que, yo qué sé, el agua de un nacimiento que encuentras en el bosque es pura, tú vas a tomar de ahí. Yo lo he hecho en algunas veces, en algunos lugares, claro, muy metidos en el bosque o algo por el estilo. Pero porque yo creo y estoy convencido que ya tuvo un filtro natural. Pero eso tiene que ser una convicción en mí. Pero si tú le dices a alguien que tal vez nunca ha tenido experiencias en el bosque, nunca ha ido a algún lugar de la naturaleza, y tú le dices, mira, ahí puedes tomar agua, te va a decir, ¿cómo voy a tomar de esa agua si está naciendo del suelo? Porque en su mente la única forma de beber agua limpia es a través de un filtro o a través de alguna distribuidora de agua purificada, cuando en realidad existen otras, ¿verdad? Porque no solo es esa. Pero hoy vamos a hablar un poquito respecto a cómo nuestro pensamiento influye en nuestro actuar y cómo debemos de renovarlo. Porque eso es lo que nos dice Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Toda esta situación ha venido a renovar nuestra mente. Y algo que yo veo positivo y que incluso yo estaba viendo una entrevista que le hacían a un epidemiólogo que se llama Elmer Huerta. A él le hacían una serie de cuestionamientos respecto al virus, que cuánto va a durar, que hasta dónde vamos a llegar, y él daba un panorama general, pero me gustó mucho lo que dijo y se los voy a leer
Dice, ese ego enorme que teníamos los seres humanos, que éramos los reyes de este planeta y que podíamos hacer lo que queramos, deshacer glaciales, y ponía otra serie de ejemplos. Y seamos honestos, yo creo que en algún momento de la vida todos tuvimos ese pensamiento en diferentes dimensiones. ¿A qué voy con esto? Todos decidíamos qué hacer el fin de semana, decidíamos a dónde ir a comer, decidíamos con qué personas juntarnos, con quiénes no, qué actividades atender, qué otras actividades no atender. Y bueno, nos creíamos dueños de nuestro tiempo y de lo que hacíamos. De la misma manera, sabemos que toda la industria en el mundo entero ha tenido que cambiar y ha tenido que parar sus operaciones. A todos esto nos ha venido a enseñar y a recordar que hay algo más que nosotros en esta tierra, que hay un ser que tiene el cuidado y el control de todo, y que incluso algo que ni vemos está ocasionando esto. O sea, esto vino a recordarnos que el ser humano no es capaz de hacerlo todo, sino que necesitamos de la ayuda de ese ser supremo, de ese ser grande al cual nosotros llamamos Padre, y que es ese Dios eterno. Lo necesitamos a Él. Pero ¿cómo entendemos esto, verdad? ¿Cómo en medio de toda esta situación podemos recapacitar y tener los pensamientos de Dios y no amoldarnos a este siglo, como lo dice Romanos 12:2? Porque si no nos cuidamos, vamos a empezar a pensar como están instalando esos mensajes a través de las redes, a través de los medios de comunicación, de las noticias, que en realidad lo que mucho habla es de miedo. Y el miedo lo único que hace es estorbarnos o impedirnos avanzar, proyectarnos hacia aquello para lo cual Dios nos creó y nos llamó. Y hoy quiero hablarte de 3 formas en las que podemos renovar nuestro entendimiento acorde a lo que el Señor quiere para nosotros. Y bueno, vamos a basarnos en Juan 8. Si tú tienes tu Biblia, o si no, ahí te va a aparecer en pantalla. Juan 8, 31 al 38, hay un momento donde Jesús se encuentra con unos judíos que ya habían sido renovados, y viene Jesús y empieza a hablar respecto a lo que Él es y a esa libertad que podemos encontrar en Él. Pero algo interesante que vemos en esto, lo vamos a ir leyendo por partes, es que para que tú puedas renovar algo en tu mente, tú tienes que entender que hay cosas que aún son mentiras en ti. Debes de entender que todavía hay mucho por aprender, mucho por descubrir, y que esta vida no nos va a alcanzar para eso. Cuando tú entiendes eso, cuando tú te colocas en esa frase famosa, ¿verdad?, de este filósofo que dice, yo solo sé que no sé nada, o sea, que hay mucho más por aprender, entonces tú vas a poder renovar tu mente. Y uno de los primeros pasos que debemos de dar es entender, yo no tengo la verdad absoluta. Dios tiene la verdad absoluta. Y cuando tú entiendes que Dios tiene la verdad absoluta, tú dices, bueno, yo quiero descubrir y saber qué es esa verdad absoluta. Y vamos a empezar leyendo Juan 8:31, y dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? O sea, si vemos acá, ellos aún no entendían lo que Jesús les estaba diciendo. Jesús les estaba tratando de decir, miren, hay cosas que aún tienen que renovar en su ser. Hay cosas a las cuales aún somos esclavos. Hay cosas a las cuales aún somos atados. Yo qué sé, formas de pensar familiares, formas de pensar de tu cultura, del país donde vives, del lugar donde te encuentras, hasta me atrevería a decir, de los lugares a los cuales frecuentas para escuchar enseñanzas de parte de Dios. De repente hay cosas que aún no están filtradas por la verdad de Dios, pero esto solo lo puede cambiar el Espíritu Santo, que es algo que vamos a ver en el último punto. Pero Dios quiere que tú entiendas que aún hay verdades que tienes que descubrir. Nosotros no tenemos la verdad absoluta y nadie creo que tiene la verdad absoluta, pero cuando tú estás abierto a entender de que Dios quiere darte una nueva verdad, que Jesús vino a liberarnos y que dice, y conocerán la verdad y la verdad los va a hacer libres,
O sea, hay cosas que tenemos que descubrir y cuando las conozcamos vamos a entender, ok, lo que yo pensaba no era lo que realmente pensaba o lo que realmente era una verdad, sino que Dios me ha enseñado una nueva verdad. Entonces el primer punto es busca la verdad. Entiende que hay una verdad que solo Dios la puede dar. 2, entender que hemos sido llamados hijos gracias al sacrificio de Jesús. Cuando tú entiendes que andas buscando una verdad, y Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús lo que quería darles a entender era que Él iba a revelarles cuál era la verdad que venía del cielo. Y esto lo leemos en los versículos siguientes, donde dice, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Respondiendo Jesús, ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el hijo los libertara, serán ustedes verdaderamente libres. A mí me llenó mucho leer estos versículos, porque yo pude ver ahí la importancia de ser llamados hijos. Ser hijo de Dios no solo es un título, no solo es algo que suena bonito. Cuando entendemos y cuando Dios viene y nos da esa verdad de saber que tú eres hijo de Dios, cuando entendemos que ahora hemos recibido un espíritu, dice, de adopción, dice en Romanos 8, por el cual clamamos Abba Padre, me hace vivir a mí en libertad, me hace vivir entendiendo esta verdad. Nunca más dejará de ser hijo de Dios. Y Dios me ponía a pensar, ¿acaso tú alguna vez has escuchado a alguien que diga, ok, miren, ahí va mi ex hijo, ahí va mi ex hija? Por cualquier cosa que hayan hecho, se hayan ido de su casa, no estén ahí, pueden pasar los años, pero si se encuentran nuevamente con su familia, de seguro lo van a llamar como lo que es, hijo o hija. Y lo vemos, esta semana Pablo estuvo hablando sobre el hijo pródigo. Ahí podemos ver ese momento en el que el padre viene y recibe a su hijo y no le dice, tú eres mi ex hijo y ahora te vuelves a ser mi hijo. No, en el corazón del padre el hijo siempre fue y siempre será su hijo. Y aquí podemos ver cómo el entender que somos hijos de Dios trae una revelación diferente a nuestra mente, porque nos ayuda a actuar de una forma diferente. Cuando tú eres hijo de alguien, tú representas a esa familia. Y cuando yo entiendo que represento a Dios, entiendo que todo mi actuar diario, todo lo que yo hago, todo lo que yo hablo, lo que yo pienso, lo que yo digo, no solo afecta a mi nombre, sino que afecta el nombre de Dios. Tú y yo somos representantes de su reino. Y entonces debemos de entender de que toda vez somos hijos de Dios, nunca más dejamos de ser hijos de Él. Y esto me trae a memoria aquel versículo que está en Romanos 8:11 y que dice, y si el espíritu de aquel que levantó de Jesús entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Y esto es algo que hemos estado platicando, de cómo el espíritu de Dios, cuando tú entiendes esa verdad de que ahora porque eres hijo, el Espíritu Santo mora en ti, y ese Espíritu Santo que mora en ti es el mismísimo que Jesucristo tuvo al momento de resucitar, al momento de haber ido a la cruz. Tú y yo tenemos ese mismo Espíritu, y gracias al sacrificio de Jesús. Y yo te animo a que cuando abrazamos esa verdad y se convierte en una convicción en mí, yo entiendo que he sido llamado a manifestar el reino de Dios aquí en la tierra. Y una tercera forma de poder transformar nuestra mente es busca la revelación del Espíritu Santo. Y con esta quiero cerrar este mensaje. Es necesario que tú y yo entendamos que necesitamos al Espíritu Santo. Me gusta mucho ver y entender que Dios es un Dios que permite que lleguemos a situaciones donde no sepamos qué hacer, porque siempre necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo. Y no debemos de esperar esos momentos. Yo te digo, para toda decisión, para todo actuar, tú tienes que entender que el Espíritu Santo es la ayuda idónea que Dios te mandó y que Dios entregó para ti. Y en los siguientes versículos, en el 37, siempre de lo que estamos leyendo, dice, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, sin embargo,
procuran matarme porque no está en sus planes aceptar mi palabra. Yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre. Así también ustedes hagan lo que del Padre han escuchado. Y la persona idónea para revelarte el corazón de Dios es el Espíritu Santo, porque Él es el único que realmente conoce y dimensiona y sabe qué es lo que el corazón de Dios está hablando para este tiempo. Y yo quiero animarte a que este tiempo tú puedas disponer tu corazón, tú puedas disponer de todo tu ser, a que el Espíritu Santo pueda traer nuevas revelaciones a tu vida. Cuando el Espíritu Santo trae una revelación nueva a tu vida, te aseguro que tu mente va a ser transformada y que todas esas mentiras que tal vez hemos ido adquiriendo a través de la vida por las diferentes situaciones, por las cosas que vivimos, van a ser reemplazadas por la verdad de Jesús. Y quiero terminar con este versículo en 1 Corintios 2, del 12 en adelante. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Dios quiere que en este tiempo tú puedas recibir la revelación de lo que el Padre ya te dio a través de su Hijo. Jesucristo vino a la tierra, murió por nosotros y nos entregó la salvación. Pero no solo eso, como dice su palabra, ¿cómo no nos dará también juntamente con Él todas las cosas? Es un tiempo para que nuestra mente sea renovada conforme a lo que Dios es, conforme a la verdad eterna de lo que Él es para nuestras vidas. Yo quiero animarte a eso. 1, entiende que necesites descubrir más. Hay cosas más por descubrir en Él. No tenemos la verdad absoluta. 2, somos sus hijos y por eso tenemos libre acceso a Él, al Padre. Pero para ello necesitamos al Espíritu Santo para que nos traiga una nueva revelación a nuestras vidas. Y yo quiero invitarte ahí donde estás a que hagamos una oración en la cual le pidamos a Dios que nos ayude en este tiempo a que ninguna mentira que se está bombardeando por los diferentes medios se quede en nuestras mentes, sino al contrario, que aún en medio de todo esto recibamos una renovación de nuestro entendimiento. Así que, Padre, gracias, yo te doy gracias por la oportunidad que nos das, Señor, en este tiempo de poder estar conectados contigo. Señor, gracias porque a través del sacrificio de tu Hijo Jesús hemos recibido una libertad eterna, Señor. Y queremos conocer tu verdad. Señor, queremos conocerte, Señor, a ti. Queremos conocer, Señor Jesús, tu voluntad, Señor. Queremos saber realmente qué es lo que tú piensas y hacia qué tú nos has llamado. Señor, confiamos en que tu Espíritu Santo ahora mora en nosotros y que ese Espíritu, Señor Jesús, dará vida a nuestros cuerpos y que también traerá revelación de tu corazón para que entonces caminemos, actuemos, hablemos, Señor, nos movamos conforme a tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.